hacen, cómo se organizan. Mucha gente sabe que Huaycán nació en el año 1984, un 15 de julio, en aquel entonces era Alfonso Barrán de Lingán, el alcalde de Lima. O sea, mucha gente sabe eso. Pero, ¿y cómo empezó esto? ¿Cuántos llegaron? ¿Cómo llegaron? Huaycán, mucha gente dice, Huaycán es una invasión. Mucha gente piensa que Huaycán es una invasión. Entonces, yo estoy aquí con el señor David Porras, que él me está contando. Yo en un principio, señor David, le digo, estuve hablándose ya sobre su presencia aquí hoy día en el programa. Yo decía, voy a conversar con el primer presidente, secretario general. Bueno, le voy a preguntar bien al señor David Porras, ¿cómo es esto? Decía yo, ¿no? Y ahorita antes de entrar aquí a cabina le acabo de preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo fue usted el primer presidente, el primer secretario general? Ya me está aclarando algunas cosas el señor David Porras, pero voy a dejarlo a él para que nos cuente con más detalle y con más conocimiento, bueno, pues cómo era toda esta gestión nuestra gente. Señor David Porras, muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Cristian Méndez, bienvenido a la 15. Usted está sentado frente también a un hijo de fundadores de la Comunidad Urbana Autogestionada de Huaycán. Creo que mi papá también vino con la organización de Andrés Avelino Cáceres, me parece también que vino mi papá. Señor David Porras, buenos días. Buenos días, amigo Cristian. Estoy muy agradecido por la invitación que hacen para poder expresar nuestras experiencias y también un poco quizá comunicarnos con la población y explicarles el sentido que tuvo Huaycán, ¿no? Huaycán nació, evidentemente, como usted lo dice, ¿qué cosa es? Huaycán no es una invasión. Definitivamente la gran diferencia con una invasión es que Huaycán no nació de manera espontánea. Las invasiones en Lima y en todo el país, cuando se produce una invasión, son aspectos, fenómenos espontáneos, ¿no? Que de un momento a otro se deciden tomar un terreno y van y, en fin, ¿no? Se ubican allí, se posesionan y a partir de eso inician su historia, ¿no? Esa es la historia de las invasiones, pero esa no es la historia de Huaycán. Huaycán nació el año 83, no en el terreno, sino en la organización. Año 83, un año antes. Un año antes habían ya intenciones de algunas organizaciones, antes incluso, ya habían organizaciones que antes incluso habían intentado ingresar a Huaycán de manera diversa, ¿no? De manera diversa, algunos con gestiones, algunos comprando, vía la compra, otros incluso con una invasión, como fue el caso de las Malvinas, que era un grupo procedente de Ñaña, de Chalacayo, que fue el año incluso 82, 2 años antes, intentaron tomar acá. O sea, han habido grupos que intentaron... ¿Han querido entrar antes del 84? Entonces. Claro, muchos grupos. Pero el año 83 nació una organización que daría un giro a toda la historia, que es Andrés Avelino Cáceres. Me imagino que este tipo de organización, al final decidieron por esta, porque como no podían entrar, entonces vieron la necesidad de mejor entrar organizadamente. Digo yo, fue así, algo así más o menos, ¿no? Lo que se fue notando es de que teníamos que estar unidos, porque Huaycán era muy grande y cualquier organización que pretendía entrar acá quedaba chico, eran pequeñas organizaciones. Cuando se forma Andrés Avelino Cáceres cambia la situación porque nosotros éramos básicamente un grupo de jóvenes de vitartinos, que junto estaba nuestro compañero Alfonso Gutiérrez, que en paz descanse, nuestro amigo y compañero muy estimado, y otros dirigentes que estaban en ese entonces, quienes constituimos Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Yo los menciono algunos, que son parte realmente de este giro histórico. Fue un giro histórico porque cambió de rumbo la historia de las espontáneas invasiones por querer hacer un programa, un proyecto bien hecho, con apoyo de las autoridades locales. En ese entonces Ate. Entonces, ¿quién era alcalde? El alcalde en Ate era Franklin Acosta, pero en Lima era todavía Eduardo Rego, de Acción Popular. Estamos hablando del 83. 83, ya. Nosotros aspirábamos, en ese entonces nuestro aliado principal era Ate, la municipalidad de Ate, porque teníamos afinidad con la Izquierda Unida, todos éramos de Izquierda Unida. Entonces esa era nuestra afinidad y nos propusimos hacer un programa distinto a una invasión. Y nos pusimos a organizar pacientemente durante un año a diferentes bases de diferentes partes de Ate, desde Valdivieso hasta Chosica, ¿no? Pero básicamente al comienzo eran
las bases de Vitarte, eran 27, desde a Valdiviso hasta Santa Clara, y luego ya una base final que se formó en Chosica. Vamos a hacer ahí un pequeño paréntesis para que la gente se pueda ubicar, señor Porras. Huaycán, antes entonces del 84, hay gente que se une por organizaciones. Eso es importante que usted pueda remarcar, porque habían organizaciones, cuando el señor Daddy Porras se refiere a organizaciones, era porque un grupo de personas se organizaban, por ejemplo, la organización Andrés Avelino Cáceres, por ejemplo, ¿correcto? Sí. Y así como Andrés Avelino Cáceres, este grupo de organizaciones, habían otras organizaciones más, y había 27, me dice usted. No, las 27 que yo me refiero son las bases de Andrés Avelino Cáceres. Perdón. Las bases de Andrés Avelino Cáceres eran 27 a un inicio, y al final, cuando tomamos Huaycán, llegamos a 28, porque formamos una base en Chosica. Pero las organizaciones que se fueron formando fueron diversas, algunas eran cooperativas, otras eran asociaciones, otros eran asentamientos humanos de pobladores sin techo, que nosotros fuimos a una asociación de pobladores sin techo llamado Andrés Avelino Cáceres. Nosotros fuimos los más grandes, nos organizamos a nivel de toda la carretera central y nos preparamos para el proyecto, pero no para invadirlo. Nosotros procurábamos tener un proyecto técnicamente sustentado, y al mismo tiempo también que tenga un respaldo político y social. En este caso lo buscábamos en las autoridades, ¿no? Orrego estaba en el poder, pero Orrego tenía, Eduardo Orrego, que también ya falleció, alcalde de Acción Popular, en sus perspectivas estaba que en Huaycán debía haber un proyecto de casa huerta, muy para gente de clase media para arriba, de otro nivel, de otro estatus, ¿no? Pero nosotros nos propusimos hacer una vivienda popular, pero no era una invasión. Eso yo quiero remarcarlo bien. Más bien Huaycán nace en contra de las invasiones. Es paradójico que ahora en Huaycán existan invasiones, ¿no? Las invasiones en Huaycán yo las rechazo totalmente, porque justamente son una cachetada a nuestra historia. La historia de Huaycán nació para evitar las invasiones. Porque fueron organizados. Claro, Huaycán nació. Luego, cuando el doctor Barrantes entra a la municipalidad, gana las elecciones en noviembre del 83, toma el poder en enero del 84, entonces se produce una mejor alianza entre las autoridades locales de ATE, las autoridades de Lima, que había ganado el doctor Barrantes, y nosotros que éramos los dirigentes y conducíamos las organizaciones que pretendíamos Huaycán, ¿no? Entonces ahí nos juntamos nosotros. También había algunas ONGs como el Centro de Ideas, que tenía un equipo urbano que nos asesoró bastante, y algún grupo legal, ¿no?, que estaba encabezado por el doctor Ildebrando Castro Pozo, muy reconocido él en el tema legal, que también era nuestro brazo legal con su equipo. Así fue que armamos todo un equipo para organizar este proyecto. Este es un proyecto desde antes de venir a Huaycán. La Asociación Andrés Avelino Cáceres ya encabezaba una propuesta técnica y legalmente bien estructurada. Nosotros sabíamos de las UCBs, sabíamos sobre nuestras calles, cómo nos íbamos a organizar, todo, antes de venir acá. Antes de venir a Huaycán, porque cuando uno llega a Huaycán, nos ubicamos por sectores. Claro. Pero ya había una idea de UCBs y todo. Todo. Lo que pasa es que no podíamos armar UCB porque todavía no. El tiempo lo tuvimos que acelerar, es decir, no podíamos esperar todo el proyecto ya elaborado en el terreno, lotizado, porque había muchos riesgos de invasiones que nos iban a adelantar y perjudicar el proyecto. Por eso es que elegimos el 15 de julio para adelantarnos a otros procesos de invasiones que se venían encima. Entonces tuvimos que entrar como sectores, porque como UCB todavía faltaba lotizar. Una vez como sectores, lo que nuestra intención era proteger el terreno mientras se hacía el proyecto técnicamente ya estructurado en las oficinas de la municipalidad. Entonces en la municipalidad ya estaban los planos, los diseños. Yo no sabía que ya había un proyecto de UCBs antes de entrar a Huaycán. No, y nosotros con el asentamiento humano Andrés Avelino Cáceres tuvimos unas asambleas muy grandes, porque nosotros llegamos en el momento de inicio de este pueblo, llegamos a tener 3.600 asociados. Solo de Andrés Avelino. Solo de Andrés Avelino Cáceres. Y esos 3.600 asociados nos reunimos en un estadio, acá en la entrada de Barbadillo. Tuvimos 2 reuniones con el arquitecto Figari, que era nuestro equipo técnico, y que luego fue el jefe del programa. Y él explicaba sobre cómo íbamos a hacer acá, incluso el metraje, porque la gente pensaba que acá cada uno iba a agarrar el terreno que quería, y en las exposiciones que se hacían antes de entrar a Huaycán, ya les habíamos explicado estas bases, que iban a tener solo 90 metros.
lo cual en esa época asustaba a la gente, una noticia novedosa, que la gente estaba acostumbrada a tener de 120, 180, 200 cada uno, ¿no? Y como era un terreno grande, querían todo el mundo tener diferentes terrenos, pero nosotros el proyecto lo manejábamos desde antes de entrar al terreno. ¿Por qué 90 metros cuadrados, señor Porras? ¿Por qué no se atrevieron a un poquito más? Porque el asunto era que nosotros preveíamos, tanto para nosotros como para tantas otras organizaciones que también pretendían, preveíamos que ese era un módulo básico. Ahora, 90 metros es en cualquier parte del Perú una buena cantidad de terreno para un proyecto popular, de vivienda popular. La verdad que sí, la verdad. Los departamentos son más chiquitos. Pero lo que nosotros pensábamos en ese entonces, nosotros no pensamos al inicio eso, sino que los técnicos nos explicaron, y la propuesta política de la municipalidad también en ese entonces era dar más vivienda a la gente para que alcance para más vecinos. Además, técnicamente se decía que en 90 metros sí podía estar una familia. No, o lógicamente, si van a estar 2, 3 familias, no, pues, pero para una familia básica, claro, una vivienda de 90 metros era comprensible. Y lo otro es que también iban a haber lotes de 135 metros en las avenidas, ¿no? Lotes comerciales que hasta ahora están. Bueno, son las 10:34 de la mañana, estoy aquí en la cabina de la radio con el señor David Porras, es un fundador de la comunidad urbana. Señor Porras, yo quiero invitar a las personas que están escuchando la radio, que son fundadores de la comunidad, a que se puedan comunicar para poder de repente agregar algún detalle más también sobre este inicio de... Hay varias ideas importantes que Huaycán dejó como lección y que no se está retomando. ¿Cuáles son? Para el movimiento popular vecinal de todo el país, de todo el Perú. Una primera es que este proyecto no es una invasión, es una propuesta política de Izquierda Unida, de política de vivienda, porque hasta ese entonces y hasta ahora nosotros creemos, digo nosotros, gente que piensa como yo, que estos no son programas de vivienda, o sea, no son políticas de vivienda, ¿no? Básicamente lo que existe ahora, con techo propio, mi vivienda, y más antes también con los proyectos que habían de las Torres San Borja, Torres Limatambo, eran proyectos inmobiliarios que benefician a grandes empresas inmobiliarias, pero que al final llegan con alto costo a la gente y se tienen que embarcar en un proceso formal y la mayoría es informal. Entonces no es tan beneficioso. Por eso que la mayoría de la gente del país, de nuestros pueblos, hacen sus casas solos, se dedican a la autoconstrucción, y ha habido mucha proliferación de invasiones en toda nuestra historia, desde los años 50 en Lima. Entonces, Huaycán nace como una propuesta en contra de eso, o sea, para darle una tendencia distinta a la vivienda. De tal manera que realmente hay una propuesta que involucra a la población con participación de la gente, con una salida a la autoconstrucción, pero sí darle una asesoría técnica y legal desde un inicio. O sea, esa es la propuesta. Huaycán nace como una propuesta distinta. Lógicamente ahora, y con las invasiones que hay, Huaycán con el caos que hay, realmente es un contrasentido, ¿no? O sea, realmente ahorita Huaycán se está comportando como cualquier asentamiento humano que ha nacido de una invasión, y así no debe ser. ¿Usted sigue viviendo actualmente en Huaycán? Yo tengo en Huaycán algunos puestos en la zona comercial, ¿ya?, de mi propiedad, y eso es lo que me ata a Huaycán todavía. Pero actualmente no... Estoy en 15 de julio, estoy en el 15 de julio. Sí, pero no resido todos los días, ¿no? Porque también mis trabajos los realizo fuera de Lima. Claro. Normalmente estoy viajando constantemente, pero estoy acá, pues, de todas maneras, cada semana estoy dos, 3 veces a la semana estoy acá, ¿no? ¿Qué siente usted, señor Porras? Siento una tremenda depresión, Empezado, iniciado todo este proyecto, y hoy día ve usted Huaycán. ¿Cuál es la sensación que le da de Huaycán de hoy? Huaycán de hoy me decepciona, me entristece bastante que no haya podido mantener las banderas que tenía, ¿no? O sea, y no hablo de la buena organización que había, aparte de la buena organización de Huaycán, la disciplina, los valores que se inculcaron, aparte de eso, Huaycán era una propuesta como yo para darle una lección al país de que se podía hacer una ocupación urbana, un proyecto urbano, desde el pueblo, de sectores muy populares, pero bien ordenado, o sea, no necesariamente tenía que ser una clase alta de hacer un pueblo bien organizado, bien planificado, ¿no? Y repetir los cerros que están en un hacinamiento en otros distritos, ¿no? La idea era que Huaycán sea un ejemplo
de una nueva forma de desarrollo de la vivienda para sectores populares. Eso, además, con una organización que era, que no lo llamamos Cuba, pero al comienzo no era Cuba, pero que la intención era que sea muy participativa y muy democrática. ¿En qué momento, señor Porras, usted ha seguido de cerca todo este proceso de crecimiento de Huaycán, ¿no? Usted ha estado acá siempre perenne o en algún momento... No, claro siempre que sí, he seguido. Yo he estado viviendo en Huaycán muchos años. ¿En qué momento usted siente que esto se va tergiversando, esto se va desordenando? ¿En qué momento cree usted que esto pierde el camino? Yo creo que Huaycán desde un inicio siempre ha tenido detractores, siempre ha tenido opositores a la propuesta, ¿no? Y yo hasta ahora veo que incluso a veces se trata de tergiversar la historia hasta ahora, y yo noto solamente un interés muy mezquino y político a veces de algunas organizaciones que no quieren que se visibilice realmente el papel que tenía Izquierda Unida en ese entonces y la propuesta de hacer un ejemplo en nuestra organización. Y se quiere decir que la historia nació con la Cuba, que la historia nació en el 85, que la historia de Huaycán es la historia de secretarios generales, y no es así. Huaycán nació con presidentes, tanto del Comité de Gestión como luego de la Asociación de Pobladores de Huaycán, ¿no? Etcétera, y que luego, recién en el 87 se funda la CUA. Y se funda la CUA también para querer hacer una nueva propuesta. La CUA también fue un interesante... Es otra pero no nació con la Cuba Huaycán. No. Entonces no podemos decir entonces que la historia de Huaycán nace cuando nace la Cuba, definitivamente. No, la Cuba nace después. No nace después. Claro, años después. Bueno, tenemos una llamada telefónica, a ver, va a quedar chico el programa definitivamente, ¿ah? Vamos al señor Porras, nos acompaña otro día de esta semana. A ver, aló, buenos días. Aló, buenos días, ¿cómo estás, Cristian? Señora, ¿cuál es su nombre? Eli Cabezas. Señora Eli Cabezas, estoy hablando con una fundadora, discúlpeme usted, o con una persona que después llegó ya, cuando Huaycán estaba ya organizado, formado. Bueno, puede decirse fundadora, porque yo también vine a los inicios, así en agosto ya vine ya yo, pues mis papás vinieron primero. Bueno, fundadora, julio, agosto del 80, estamos hablando del año 84. ¿Qué? Bueno, julio, agosto no es nada, unos días nada más. Ahora, yo quiero preguntarle algunos detalles más antes de que Huaycán entrara o los pobladores entraran a esta quebrada, pero bueno, señora, a ver, ¿cuál es su aporte? ¿Qué nos puede contar usted? A ver. Sí, yo justamente escuchándole al señor David Porras, hago recuerdo, ¿no?, de todo ese tiempo que hemos vivido, ¿no? A los inicios de Huaycán, yo llegué a buscar a mi papá. Mi papá se había venido solo y con mi mamá venimos a buscarle y mi papá lo encontramos todo sucio, pobrecito, lleno de polvo, con su palo, ahí a él lo encontramos. ¿Cómo se llama? ¿Está vivo todavía su papá? No, mi papito ya murió ya hace 13 años. ¿Cómo se llamaba su papá? Sí, mi papá, Demetrio Cabezas, él era también presidente de la UCB 50. ¿Te acuerdas? Bueno, la UCB 50 es conocida, Claro, Demetrio... yo pertenecía también al sector 6. El señor Cabeza, me parece que estamos hablando de un señor de un apellido que sí, creo que conozca al señor. Sí, ha sonado Cabezas. Sonado, claro, la familia Cabezas. Entonces ustedes lo encontraron a su papá lleno de polvo. Sí, lo encontramos, venimos a buscar con mi mamá porque no llegaba a la casa ya como 2 días más todavía. Y mi mamá me dijo, vamos a buscar a tu papá. Entonces llegamos a Huaycán, encontramos a mi papá. Muy bien. Ahí de polvo. Claro, pues cuéntele a usted. Y ahí nos quedamos a vivir ahí, en Huaycán. Hasta el día de hoy. Sí. Cuéntele usted así nomás rápido. ¿Cuál fue esa primera vista que usted tuvo de Huaycán en ese momento que llegó? ¿Cómo era Huaycán? Lleno de, bueno, yo cuando llegué ya era esteras, piedras, polvo, no había agua, nos teníamos que ir de aquí al colegio. Yo estudiaba en San Luis y de aquí nos teníamos que ir al colegio. Los carros salían cada media hora, creo, Santa Clara se llamaban los carros. La 141 creo que era entonces. Sí, bueno. sí. Claro, muy bien, señora, Sí. Muchísimas gracias. A usted, gracias, y saludos para el señor también. Muchísimas gracias, señora. La familia Cabeza, sí, estamos hablando de la misma familia que yo también recuerdo. Bueno, señor Porras,
vamos a continuar con ese tema antes de que la gente ingrese a Huaycán. Cuando ustedes inscribían, se inscribían en sus bases, ¿eso tenía algún costo? ¿Las inscripciones eran gratuitas? ¿Cuáles eran los requisitos que se pedían para que las personas puedan inscribirse a estas bases y formar esta organización? Aquí hubo dos procesos, ¿no? Uno que hacían las asociaciones, las organizaciones que fundaron Huaycán, que organizaban a sus bases, y otra calificación que se hizo ya cuando ya estábamos en el terreno. La primera calificación, o sea, el primer requisito que nosotros pedíamos cuando formamos Andrés Abrino Cáceres, como nuestra asociación se llamaba Asociación de Pobladores Sin Techo, Andrés Abrino Cáceres, el primer requisito que nosotros pedíamos era que fuera gente que no estuviese vivienda. Y era pues bajo su palabra, ¿no? Porque todavía en ese momento no se podía corroborar. Eso fue ya la segunda calificación que hicimos ya dentro del terreno. Pero al comienzo era eso, o sea, era como una declaración jurada, que ellos juraban de que no tenían casa, y les advertíamos que una vez en el proyecto, cuando estén en el terreno, no iban a poder continuar en el proyecto si es que tuviesen propiedades, ¿no? Por eso que la mayoría de la población que ingresaron eran jóvenes, eran matrimonios jóvenes, parejas jóvenes, convivientes muy jóvenes, e incluso muchos jóvenes, hombres y mujeres, que eran solteros, pero que tenían un nivel de carga familiar. En realidad hay mucho que hablar sobre acá, o sea, yo le explicaría cuál es la razón social o las condiciones que tenía ATE, sobre todo ATE, para que se produzca esta situación. Es un tema demográfico y también de ocupación que había en todo el ATE, que sería muy largo explicar. Pero lo cierto es que estos eran los requisitos. Y la gente pagaba, ¿cuánto cree usted? Pagaban 5 soles. Con 5 soles era la inscripción. Era la inscripción en la oficina de Andrés Abrino Cáceres. Eso en cuanto a nosotros. Ahora, otras asociaciones no sé cuánto cobrarían. Pero en el caso nuestro, nosotros cobrábamos a nuestras bases 5 soles. Bueno, no eran 5 soles, ¿cuánto era en aquel entonces? Bueno, 5 soles de ese entonces... eran intis, ¿no? No, soles. Soles eran. Soles, sí. Intis aparecieron después ya. Después, ¿no? Perdón. Sí, ya. Sí, bueno, 5 soles. Porque todo era en 83. Claro. Entonces, era el único pago que se tenía que hacer. En ese entonces era el único pago que decían, con eso se inscribía... Por familia. Claro, por socio venía con su familia, ¿no? Claro. Y nombrábamos, según dividimos el distrito en sectores, porque el sector 1 era Valdivieso, obviamente, ¿no? Y así... Yo era del sector 6. Sector 6 era de la zona, por ejemplo, de 27 de abril, Santa Anita, ¿no? Sí, exacto. Claro, si usted me dice cualquier sector, yo le digo dónde es. Y si usted me dice acá en qué UCB vive, yo le digo de dónde vino. Yo soy de la UCB 73. Ya, 73, eso ya está, pues, a ver, ¿qué zona está ahorita? Yo soy en la E. En la E. En la E, pero lo mío fue ha habido, de repente, de la E la mayoría eran de otras asociaciones, ¿ah? De nosotros estamos más, de Andrés Cáceres está más en la A, en la zona C, un poco en la B y una parte en la F. Ahí está la mayoría de la zona de la gente que vino de Andrés Cáceres. Claro. No, lo mío fue un poco complicadito porque... Ya otros desdoblamientos. Fue una desorganización que claro, por eso yo llegué por la zona E. Ya digo, pues no le saco por ahí por acá. A cargo de la zona E estuvieron los hermanos Granados. Claro. Kevin y Ruemer Granados. Claro, ellos eran del sector 7. Sector 6 y sector 7. Había sector 6 y sector 7, claro. Uno era de 27 días, otro era de Santa Anita. Bueno, pero bueno, en concreto, entonces, mi primera reflexión que quiero transmitir a los que nos están escuchando, y un llamado sobre todo a todos aquellos compañeros, vecinos que junto conmigo trabajamos en esa época, es de que no dejen de reivindicar el papel que tuvo Huaycán, que demostró que sí se podía hacer un sistema de desarrollo urbano popular con participación de la gente y sin recurrir a las invasiones, al tráfico de lotes. No necesitábamos eso. Realmente el pueblo tiene mucho que ganar si se organiza y si también se trabaja en condiciones más claras y transparentes del manejo económico, del manejo técnico, del manejo legal. Porque cuando hay invasiones nadie sabe qué es lo que pasa. Ahí pasa cualquier cosa
Yo he trabajado después, años después, en temas urbanos a nivel de Lima metropolitana. O sea que no tengo la experiencia de Huaycán nada más. Tengo la experiencia de muchos pueblos que conozco cómo se han desarrollado. Algunos nacieron bien y otros nacieron también muy así, de manera oscura, ¿no? Con todo lo que a veces esconden las invasiones, ¿no? Una serie de interés. Hay gente que necesita, obviamente, pero también hay gente que se aprovecha de esa necesidad. Lo que me preocupa a mí es su sentir. Usted siente que hoy en día Huaycán todo se ha tergiversado por un tema político, que hay mucha gente que no acepta el inicio de izquierda que tuvo esta... Claro, usted me hizo esa pregunta. Yo digo que desde un inicio Huaycán siempre tuvo problemas. O sea, no es novedad que Huaycán esté siempre dividido. Nosotros, nuestra unidad, hay una consigna que decimos, Huaycán es uno solo y nadie lo divide. Pero esa es una consigna que nació en el primer congreso de julio del año 1985. ¿Por qué? Porque se dividió el primer congreso. El primer congreso se divide porque de la cantidad de delegados que estábamos en ese congreso, se rompe el congreso porque había la votación para ver si Huaycán iba a elegir sus dirigentes en votación universal o en votación congresal. Y en esa oportunidad, el primer congreso gana por mayoría la votación universal. Y entonces los que no estaban de acuerdo con eso se retiraron del Congreso. Rompieron el Congreso para que no tuviese validez. Pero como la gran mayoría se quedó, entonces esa mayoría que se quedó lanzó la consigna de Huaycán es uno solo y nadie lo divide. De ahí nace entonces en julio del 85 el primer Congreso de Huaycán. Ese primer Congreso lo condujo un profesor, el señor Luis López. Él dirigió ese Congreso, que hasta ahora él vive acá, ¿no? En las UCB5. Él condujo ese Congreso y ese Congreso se rompió. Pero nació ahí el estatuto también de la primera Asociación de Pobladores de Huaycán, ¿no? Y que luego conduciría unas elecciones donde ganó el señor Raúl Rodríguez con su junta directiva que eran del Partido Aprista. Pero bueno, ganaron, o sea, no hay que... Así es la democracia, se gana y se pierde, ¿no? Entonces, pero así fue el 85. Bueno, vamos a un pequeño corte, 10:50 de la mañana y ya retornamos con la última parte. Estoy con el señor David Porras. Y ahora, cuando yo empecé el programa dije, fue el primer presidente, ahora le vamos a preguntar por qué. ¿Cómo eso que fue el primer presidente en aquel entonces, ¿no? En la comunidad urbana de Tucumán de Huaycán? Corte y volvemos con la última parte.